Muy buenos días de nuevo. Bien, eh, vamos a empezar esos temas. El primer tema que es la hipnosis y que es hipnosis PER, ¿no? Primero es muy importante saber que la hipnosis es muy fácil, ¿vale? Hipnotizar a una persona es muy fácil. Lo complicado no es hipnotizar, lo complicado es sanar a la persona. Hipnosis PER eh, utiliza una forma muy sutilmente agradable con formas permisivas y de colaboración con el paciente. Y es importante entender que una persona que no lo permite no puede ser hipnotizado. No se puede hipnotizar a una persona que no le deja al terapeuta. Por lo tanto, es un estado de conciencia alterada, disminuida, o sea, alteramos la actividad de la conciencia relajando al paciente. Y hay miles de formas de hacerlo. Dentro de los cursos de INOSISPER vamos enseñando 5 o 6 formas que ponen en práctica los alumnos durante el curso para poder aprender muy fácilmente y rápidamente cómo se hipnotiza a una persona. En realidad, el estado hipnótico es un estado en el cual estamos en una sensación de un sueño consciente. Eh, Cada uno de vosotros, supongo que habrás vivido en despertarte por la mañana, un día en tu cama, habrás experimentado descubriendo que estabas soñando al despertarte, volver a tu sueño y terminarlo, ¿no? Todos prácticamente hemos vivido esas experiencias, acurrucharnos otra vez en la cama para poder terminar ese sueño porque era bonito, ¿no? Esa sensación en esos momentos, cuando estamos en la cama entrando en el sueño poco a poco, es una sensación de conciencia. O sea, sabemos que es un sueño y no estamos durmiendo. Hasta a veces vamos fabricando un final bonito al sueño porque no queremos que ese sueño bonito termine mal. Por lo tanto, fabricamos un final de sueño bonito y ya no podemos levantar y estamos de una sensación de felicidad agradable todo el día, ¿no? Es una sensación muy bonita. Pues ese estado en el cual estamos en la cama con una sensación de estar viviendo este sueño como allá en otra dimensión, y al mismo tiempo estamos conscientes que es un sueño, pero vivimos el cuerpo allá del sueño. El cuerpo que tenemos en la cama es como anulado, ni pensamos a ese cuerpo en la cama. Sin embargo, lo vivimos allá. Si estamos corriendo, notamos cómo corremos. Si estamos volando, notamos cómo volamos. Si estamos jugando, nadando o haciendo cosas locas, pues lo estamos viviendo como si fuera real, ¿no? Esa sensación de estar como en dos dimensiones al mismo tiempo, allá en el sueño y al mismo tiempo consciente que estamos soñando, pues es lo más parecido al estado hipnótico, ¿no? Y por supuesto ese estado va a más o menos profundo y eso generalmente a más emoción, más profundo estará la persona. Por lo tanto, el estado hipnótico no hay nada extraordinario, ¿no? Tenemos conciencia de lo que está ocurriendo y nos recordamos después de la terapia lo que ha pasado, ¿vale? Ese es el estado hipnótico. Lo llamamos técnicamente, científicamente, alteración de la conciencia y lo llamamos una disociación entre conciencia e inconsciencia. O sea, lo que vamos provocando es una disminución de la actividad de la conciencia, provocando que los parámetros inconscientes puedan estar abriéndose y ahí podemos empezar a trabajar con el paciente. Simplemente porque durante una hipnosis trabajamos casi nada con la conciencia, sino más bien casi solamente con el inconsciente. Y ahí es importante entender un poquito de que son dos parámetros importantes, ¿no? Conciencia e inconsciencia. Eso iremos viéndolo en otros momentos. Entonces, durante esos cursos de hipnosis que voy dictando
a nivel internacional desde hace ya cerca de 14 años y después de más de 30 años de experiencia con miles y miles y miles de terapia, pues se ha ido desarrollando un método que se llama hipnosis PER, hipnosis psicoespiritual regresiva. Dentro de hipnosis PER, pues en realidad encontramos una multitud de técnicas, ¿vale? Dentro de esos cursos hacemos una grabación del curso por la cantidad importante de información que vamos enviando a los pacientes, a los alumnos. Y por lo tanto, pues hablamos dentro de ese curso de la programación neurolingüística, de la biodescodificación. Bueno, la programación, por los que no saben, neurolingüística es una forma muy sutil de hacer sugestión de Bandler y Grindler, los creadores de ese método, que han sacado una forma muy eficaz, sutil y rápida de trabajo para trabajar con la mente inconsciente del paciente. La biodescodificación es la mecánica científicamente probada desde los años 90, como que la emoción puede enfermar y por lo tanto también la emoción puede sanar. Y bueno, tenemos muchos casos de personas sanadas de cánceres, de fibromialgia y de muchas enfermedades gracias al trabajo de la biodescodificación a través de la hipnosis. Trabajamos también, por supuesto, la parte de la psicología, ¿no? Cómo hacemos un cambio de percepción. Si percibo esa situación y me duele, pues hacemos que la inconsciencia lo perciba de una forma diferente para que ya no le esté doliendo. Si utilizo la parte de la simbología, utilizo la parte de la normalización. Todos esos temas los vamos viendo durante el curso dentro de hipnosis PER. Por supuesto, la hipnosis clínica y la hipnosis espiritual. Admitiendo, por supuesto, que tengamos un alma, un espíritu, como quieran uno llamarlo. Algunos hasta dicen que no es lo mismo, pero no entraremos en ese debate. Simplemente, pues, dentro de hipnosis PER trabajamos también toda la parte de las energías, toda la parte de los pensamientos y, por supuesto, la parte del espíritu, vidas pasadas, etc. Y, naturalmente, trabajamos también la cuántica. Desde los años también 90 se ha podido probar científicamente que efectivamente viajaban en el no tiempo células cuánticas para entrelazarse con otras células y eso lo trabajamos a través de los pensamientos, de las emociones que son energías de un paciente a otras personas para ir solucionando temas que les están doliendo. O sea, podemos trabajar, por supuesto, la cuántica en otros niveles muy interesantes, que son cosas que vamos enseñando durante, por supuesto, ese curso de hipnosis PER. Por lo tanto, hipnosis PER es una hipnosis que categorizo como progresista. Es una hipnosis que acepta las novedades, que acepta la neurociencia, la neuroemoción, que solo trabajamos mucho con la biodescodificación, pero también en forma de percibir la vida, ¿no? Cambio de percepción sobre el mundo social, sobre el entorno familiar, sobre el entorno profesional, para cambiar las emociones que genera ese cambio de percepción, para mejorarlas, por supuesto. Por lo tanto, toda la parte de la neurociencia que vamos utilizando permitirá que cualquier persona pueda estar mejorando con las emociones que va generando. La base en realidad de la neurociencia es que cada emoción fabrica una descarga eléctrica de la cual tendrá una relación la capacidad de memorizar a largo plazo o a corto plazo lo que ha ocurrido. A más descarga eléctrica, más emoción, y a más emoción, más descarga, más fácilmente recuerda a la persona. Pero también la emoción fabrica una química, ¿no? Una química que fabrica el cerebro en la zona del hipotálamo, que esa química es la que a veces enferma cuando son arrepentimientos callados, cuando son rencores, cuando son rabias, cuando son malestares continuos o rechazos, etcétera.
y que siempre generalmente están provocados, esas emociones provocan una química que va siempre atacando las células que la están recibiendo. Y por lo tanto, bueno, dentro de esa mecánica de la neurociencia hemos podido trabajar y utilizar en muchos sentidos la hipnosis de una forma, digamos, aumentada, ¿no? Dentro de la mecánica de hipnosis PER, como lo estuve hablando antes, tenemos una forma muy sutil de trabajar con los pacientes, visto que no buscamos a dominar, a la palabra de a partir de ahora no volverás a sentir eso, todo eso no existe, ¿no? Más bien trabajamos de una forma muy sutil, de manera que el inconsciente se sentirá muy cómodo durante la terapia. Es importante entender que la conciencia y la inconsciencia son dos mecánicas totalmente diferentes. Uno que es la inteligencia relacionado con el mundo social y material, la conciencia, y el otro que es relacionado con la emoción y el mundo privado, que es el inconsciente, ¿no? El inconsciente no teniendo ninguna relación con la inteligencia, de que no tiene ninguna inteligencia, solo va viviendo de las experiencias anteriormente vividas y va relacionándose siempre con lo antes experimentado para reproducir algo similar o idéntico en función de las situaciones nuevas que puedan producirse. Y por lo tanto vamos evolucionando en función de las experiencias de forma espontánea. El inconsciente, en regla general, es el que va de una manera particular hacer que tengamos impulsos inconscientes, inmediatos y espontáneos, sin que pase por el control de la conciencia. Y es la razón por la cual muchas veces estaremos automáticamente teniendo unas actitudes que no podemos controlar por la conciencia, visto que cuando la conciencia se da cuenta ya ocurrió. Entonces no podemos evitar que la inconsciencia esté actuando con el control de la conciencia, pero sí podemos programar una forma diferente de actuar en ciertas situaciones para que el inconsciente tenga modelos diferentes y nuevos, por supuesto, de forma positiva. Cuando hablamos en la psicología de patrones o de modelos de conducta emocional, se refiere a eso, ¿no? A la memorización anterior de las experiencias que ha vivido el inconsciente, que se ha ido colocando y que podemos retocar dentro del trabajo de la hipnosis. Por lo tanto, cuando estamos trabajando con un paciente, haciéndole vivir al inconsciente una situación y por el hecho de que el inconsciente no tiene inteligencia, si es que el paciente lo vive sinceramente, el inconsciente cree que es real. ¿Cómo ocurre? Pues lo mismo que cuando estamos viendo una película triste y que estamos llorando, ¿no? Viendo la película. Conscientemente sabemos que es una película, que no es real. Hasta a veces sí que tonto soy de meterme a llorar cuando sé que no es real, que es una película. Pero el inconsciente no lo sabe. El inconsciente, como nos emocionamos de verdad con lo que estamos viendo en la película, nos impregnamos tanto que el inconsciente viviéndolo cree que es real y por lo tanto nos envía la emoción correspondiente a nuestra forma de ser. Esa mecánica, digamos, que podemos comprobar a nivel de la televisión, pues simplemente viendo una película, pues simplemente lo mismo que estamos actuando, digamos, que estamos efectuando durante una terapia. Vamos haciendo vivir a un paciente una situación en la cual el inconsciente de verdad se está emocionando de manera de que él crea que es real y a partir del momento que cree que es real, lo coloca en su memoria como un hecho, como algo vivido de verdad. Y como el inconsciente vive siempre con las experiencias anteriores para reproducirlo en el futuro, cuando encuentra en una situación similar, pues estamos reprogramando.
De la misma manera que si entramos en la computadora, en los microprocesadores y volvemos a cambiar, digamos, la programación para que el ordenador funcione de una forma más ágil, más rápida o más bonita. Pues el ordenador, a partir del momento que le entramos esas informaciones, él no va a analizar si debe de aceptarla o no. La coloca en su memoria para reutilizarla en cuando encuentre una situación similar o idéntica. El inconsciente es lo mismo. Es importante entender que el inconsciente es como un niño grande. Un niño grande en el sentido de que es caprichoso, delicado, sensible y siente y vive en función de todo lo que le hemos hecho vivir durante nuestra vida. Desde el mismo momento que empezamos a sentir en el vientre de una mamá, pues el inconsciente empieza a guardar emociones, memorizar y las reutiliza en las situaciones, digamos, parecidas. De la misma manera que podemos encontrar un joven que siempre se sintió triste hasta desde que nació, pues muy probablemente habrá vivido emociones durante el embarazo de su mamá, durante la gestación, emociones a partir del quinto o sexto mes, cuando él puede sentir emoción, pues habrá vivido situaciones que hayan provocado esa tristeza que él se llevó con él como una conducta habitual. Por lo tanto, ahí tendríamos que regresar, ¿no?, un poquito al momento de la gestación para hacerle vivir al inconsciente unas experiencias diferentes, ¿no?, en la cual la mamá lo está amando para que pueda, por ejemplo, nacer con felicidad. El inconsciente en realidad es una mecánica que replica, pero también, como es como un niño grande, se tira al suelo y patadea. Quiero decir que si le quitas algo a un niño, se enfada, se pone a llorar, se tira al suelo, hace un capricho y patadea. Pues si a una persona le quitas el tabaco, pues hace lo mismo, empieza a sentir ansiedad, empieza a sentir mal humor, empieza a estar enfadado. Igual que le quitas a un niño, por ejemplo, el chupete, pues si le das a cambio un juguete, el niño estará feliz, estará contento. Pues al inconsciente tenemos que tratarlo de la misma manera. El recordar no tiene inteligencia, por lo tanto no analiza, solo funciona con las emociones. Es el maestro de las emociones de toda nuestra vida pasada, pero futura también, en función de lo que ha vivido. Por lo tanto, podemos obtener del inconsciente cualquier cosa si es que sabemos tratarlo. Las manifestaciones, por ejemplo, de las ansiedades, pues la podemos encontrar cada vez que el inconsciente se siente mal, nos hace sentir ansiedad. Por lo tanto, es una manifestación que envía el inconsciente diciendo, oye, no estoy bien, haz algo. Y entonces, al momento que encontramos algo en hacer para que se sienta bien el inconsciente, ya deja de enviar esa ansiedad. O sea, tenemos que considerar el inconsciente de esa manera, ¿no?, como si fuera un niño grande toda la vida, pero sin inteligencia. Por eso no analiza. Y podremos, cuando lo tratamos de esa manera, conseguir unas formas y unos resultados exitosos para poder tratar a un paciente con hipnosis PER. O sea que la filosofía de hipnosis PER, aparte de ser, como le expliqué antes, una hipnosis progresista, también es una hipnosis en la cual se cuida mucho al paciente, se ama al paciente durante la terapia, se cuida, se lleva como si fuera algo frágil el paciente durante la terapia y hasta a veces pues lloramos con él, ¿no?, por las emociones que provoca. Yo no sufro nunca el dolor de mi paciente, pero sí me emociono de las emociones de mi paciente y por lo tanto me incorporo a su experiencia, a mi manera, por supuesto, con mis imágenes y mis circunstancias y viajo con mi paciente para poder vivirlo al mismo tiempo que él lo vive y poder acompañarlo de la mejor manera posible. Por lo tanto, todas esas cosas son las que vamos enseñando, ¿no?, en el mecanismo de hipnosis PER, en esos cursos. Aparte de una variedad de formas de hipnotizar.
Me refiero a unas varias fijaciones visual, con el punto de la mano, el péndulo de cristal como un diamante, la llama de una vela, el paisaje, describir un paisaje, unas relajaciones con respiración, sensaciones físicas, corporal. Hacemos una variedad de formas de inducciones con los alumnos. O sea, yo muestro a los alumnos cómo hay que hacerlo y ellos lo ponen en práctica después para poder, digamos, saber hacerlo. Y poco a poco vamos enseñando al grupo de alumnos el mecanismo entero. Lo muy importante de Hypnosisper, y añado que es único a nivel mundial, es que tiene una estructura, como un guión, una estructura ordenada en un momento dado que no se puede modificar, pero a partir de otro momento se puede moldear en función del paciente. La ventaja de esa estructura, que repito, es único a nivel mundial, no existe mecanismos de hipnosis que tengan estructura, es que podemos colocar esa estructura a la necesidad del paciente. O sea, se adapta a cualquier paciente, pero además se adapta a cualquier circunstancia, lo que permite que podamos trabajar con una metodología de forma precisa y con resultados inmediatos y duraderos, visto que todos los cambios que proporcionamos al inconsciente no tienen por qué el día siguiente dejar de funcionar. Por lo tanto, el mecanismo de Hypnosisper con esa estructura es único, pero dentro de ese mecanismo, como lo he relatado antes, hay una multitud de mecanismos, de técnicas, de métodos como biodescodificación, programación neurolingüística, la clínica, la psicología, la parte espiritual, la cuántica, pues todo eso se va utilizando en función de la necesidad de los pacientes. Y eso es lo que vamos enseñando, ¿no? Poquito a poquito durante el curso. Podemos considerar que hay entre 60 a 70% de demostración por mi parte y de práctica por parte de los alumnos durante el curso. La teoría, que está en un libro de creo que 70 páginas por ahí, que es un libro que remitimos en el diplomado, para que los alumnos luego puedan repasar sus notas y al mismo tiempo lo que está escrito. Digamos que ese curso, que es un curso muy intenso, ¿vale? Es importante entender que estamos aportando una gran cantidad de información y de conocimiento y de ciencia. Y yo creo que no existe cerebro capaz de memorizar todo lo que estamos dando durante ese curso. Por lo tanto, vamos grabando ese curso en su totalidad, de A a Z, durante los 4 días de diplomado. Hay una cámara grabando todo, hasta graba los momentos que los alumnos están practicando después de la demostración que les he hecho. Y luego, al final del curso, el alumno se marcha con su grabación para poder repasar todo, ¿no? Es necesario, es la razón única por la cual permitimos que el alumno se vaya con su grabación completa. Es importante entender que dentro de esa mecánica, la mejor manera de asimilar ese curso es ponerlo en práctica después del curso y durante el curso. Y después del curso, para que el alumno salga de ese curso con la garantía de poder meterlo en práctica al día siguiente, es que el último día, el domingo generalmente, estemos haciendo todo lo que se ha enseñado de golpe, hasta con una vida pasada. O sea, los alumnos ponen en práctica el método entero con su compañero o compañera por la mañana, y por la tarde, al contrario, su compañera lo hace contigo. Y de esa manera va poniendo en práctica con el control y supervisión mía y de los coordinadores para que vayamos ayudando a modificar cositas que no están perfectas. Y eso permite que el alumno, al terminar ese curso, sepa hacer una terapia entera hasta con vida pasada. O sea, estoy hablando de
de una terapia que generalmente meten una hora y media con su compañero, más bien una hora y media generalmente. Eso permite que salga el domingo por la atardecer con satisfacción de ser capaz al día siguiente de ponerlo en práctica. Y eso funciona con todos. Hablamos de mucha ciencia, mucho conocimiento, y para que cualquier persona pueda ser capaz de entender todo lo que se dice durante el curso, aparte de contestar a preguntas, estoy simplificando de una forma, sin palabras demasiado técnicas, de una forma que cualquier persona pueda entenderlo. Hasta un joven de 10 años sería capaz de comprender lo que se dice y hace en el curso. Además, lo he hecho a prueba, ¿no? Le he puesto a prueba con un hijo de paciente, de alumno. Alguna vez ha ocurrido porque, bueno, ha pasado un día o dos con su mamá o su papá porque no podía quedarse solo. Es relativamente simplificado de manera que los alumnos puedan ser capaces de asimilar todo ese conocimiento y ciencia y al ponerlo en práctica, pues ya están cogiendo esa confianza que necesitan para poder trabajar posteriormente en su casa, o con la familia o con los amigos, que es lo que hacen muchas veces para tomar más confianza después del curso. O sea que todo eso es Hypnosisper, ¿no? Hypnosisper nació después de más de 30 años de práctica. O sea que estoy hablando de miles y miles y miles de terapias en total. Ya no sé cuántas miles de terapia he llegado a hacer en esos más de 30 años. Y ha nacido poco a poco de una mecanización que se ha ido ordenando día a día, mes a mes, año tras año, hasta ser el método que es hoy. Y dentro de un año o dos, pues habrá mejorado todavía más. Es un método, como le he dicho, progresista que va creciendo, ¿no? Que va mejorando siempre, y es un método que se está dictando desde hace más de 14 años a nivel internacional. En hablar español, en todos los países latinos, muchos países latinos, o mejor dicho, muchas ciudades de muchos países latinos, pero también en franco, o sea, en Francia, en francófono, donde he dictado también cursos. Estados Unidos, México, Bogotá, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, etcétera, etcétera. Estoy hablando de una cantidad muy importante de cursos, hablando también de miles y miles de alumnos que ya se certificaron con Hypnosisper. Hypnosisper ya tiene un nombre a nivel internacional y eso es lo que tendréis el provecho de poder disfrutar muy próximamente, en final de agosto, en Totana, Murcia, con Vicente y Rey. Os agradezco esa primera atención presentando Hypnosisper, presentando la hipnosis. Podemos hablar también de las hipnosis que existen en paralela. Pero lo poco que podría decir es que están el otro grupo de hipnosis conservadora, que es una hipnosis que no ha evolucionado, se ha quedado como estaba hace 20 años o 30 años o 40 años atrás, no han aceptado novedades ni mecanismos novedosos, y está la hipnosis tradicional clínica, que está también dentro de ese grupo, que solamente contempla la parte científica y médica. El problema es que se enseña siempre con formas complicadas, ¿no? Que hace falta leer 3 folios para entender una cosa que yo explico en 3 frases. Es la comparación que los profesores de universidad de psicología me dicen cuando explico algo. Explico en 3 frases lo que está explicado en 3 folios en libros de psicología, simplificando. Por lo tanto, pues el mundo de la hipnosis es ese, ¿no? No existe hipnosis universitaria, la hipnosis es parte de las terapias alternativas, de la misma manera que el Reiki, yoga,
todo tipo de terapia alternativa que existen, y no existen tampoco diplomas universitarios oficiales, solamente son diplomas que están como los de yoga o de Reiki que podemos encontrar, o de cualquier tipo de terapia alternativa. La ventaja que podrán cualquiera tener con Hypnosis-Per es que es una hipnosis que ha caminado mucho, que ha sido puesta a prueba y que después de tantos años sigue en pie, creciendo cada vez más. Por lo tanto, es una especie de garantía, ¿no? Y los precios ya, cuando os intereséis en eso, os lo darán, os daréis cuenta que son lejos de ser de los más caros, porque, bueno, comprendo que hay gente que deben de tener el derecho de poder estudiar sin tener que hacer préstamos. Por lo tanto, los precios están calculados para eso. Por finalizar esa primera entrevista, que se basaba sobre la hipnosis, qué es la hipnosis y qué es Hypnosis-Per, y el mundo, ¿no?, de los cursos de hipnosis que encontramos, pues os doy cita para la segunda entrevista, que relata más en detalle cómo actúa la hipnosis sobre un paciente, entrando más en detalle sobre la mecánica del inconsciente y cómo va trabajando sobre, digamos, el comportamiento de una forma más precisa. Gracias por esa primera atención que me habéis dado en ese primer video y bueno, pues hasta pronto en el segundo. Hasta luego.